Estamos con Tina Pelton en Madrid, un cruce, un espacio, un experimento de diferentes académicos, activistas y preocupados por producir pensamiento crítico. Muchas gracias, Tim, por recibirnos acá. La primera pregunta que siempre hacemos es una pregunta en el orden biográfico. Para nosotros, Tejiendo Rec es una experiencia que podríamos llamar una experiencia en el orden intelectual y que pretende descubrir tanto lo que hay detrás de los pensadores como cómo se forman y se producen esos pensadores. Entonces, tú estudiaste lingüística en el Reino Unido, luego diste un giro, estudiaste una maestría en estudios políticos, estudiaste con Laclau y luego hiciste un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Yo quería preguntarte un poco cómo fue ese tránsito de pasar de los estudios lingüísticos, terminar en la filosofía y en la teoría política. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste acá a Madrid? ¿Y cuáles fueron las razones que te empujaron como a llegar a estos escenarios? Vale, intentaré no extenderme demasiado con esa pregunta porque podría estar hablando horas, ¿no?, sobre ese tema, pero hay una vida entera de juego. Sí, cuando una cosa curiosa en España, yo no sé en Colombia, es que la palabra carrera se usa en dos sentidos, carrera universitaria y carrera profesional. Exacto. Pero hay un denominador común, que es la palabra carrera. En Inglaterra, la palabra carrera es career y solo significa carrera profesional. Entonces, no existe el concepto de carrera universitaria. Entonces, uno de los efectos de eso es que hay una distinción importante en Inglaterra entre tus estudios y el trabajo que acabas haciendo, ¿no?, tradicionalmente. Entonces, es perfectamente posible en Inglaterra estudiar una cosa y luego hacer un poco de zigzag, ¿sabes?, estudiar otra cosa y luego cambiar otra vez, y eso efectivamente fue mi trayectoria. Entonces yo empecé con literatura, luego literatura inglesa, y luego hice un descanso y me fui a trabajar, y luego decidí volver a la universidad para hacer un máster. Y acabé, porque me interesaba mucho la política, acabé haciendo un máster en teoría política en la Universidad de Essex. Muy vinculado, pero no totalmente identificado con la escuela de Essex, el programa de análisis de discurso e ideología de Laclau, aunque Laclau estaba ahí cuando empecé mi máster. De hecho, él fue mi tutor durante el máster. Y luego él me animó a seguir la carrera que él iba estableciendo, ¿no?, en la Universidad de Essex. ¿Conoces ese programa? Sí. ¿No? Sí. Y entonces eso fue un cambio importante para mí. Ese máster me cambió la vida completamente. Era conocer mucha gente de América Latina, de hecho, muchísima gente, porque todos iban ahí para estudiar con Laclau. Pero Essex, de todas formas, es una universidad muy internacional. Entonces, conocí gente de todo el mundo, muchísimos argentinos, lógico. Y me fascinó todo lo que estaban haciendo. Empecé a investigar la teoría de hegemonía con Laclau y sus estudiantes privilegiados. Y a través de ese programa descubrí, básicamente dentro del programa yo creo que hay dos alas. La ala deconstructivista y la ala lacaniana. Como sabes, Laclau oscila un poco entre las dos posiciones, a veces un poco oportunísticamente, quizás se podría decir. Pero yo acabé por el lado lacaniano, porque el otro lado de la filosofía lingüística personalmente no me convenció, me pareció demasiado contradictorio en sus planteamientos, y yo vi un cierto rigor materialista, digamos, en la psicoanalítica lacaniana, y ese lado me fascinó. Vine a vivir en Madrid después por amor. No tengo que hablar mucho de ese tema, pero decidí, como ya había ligado aquí, decidí hacer la tesis en la Complutense en filosofía sobre el pensamiento post-lacaniano y la política
Entonces escribí sobre Freud, Lacan y luego Badiou, Laclau y Zizek. Lo hice en filosofía porque decidí que filosofía fue la mejor facultad aquí, al menos en la Complutense y probablemente en toda la ciudad, para estudiar dos cosas esencialmente distintas, como psicoanálisis y política. Porque esencialmente estás haciendo algo interdisciplinario y en general las universidades, no sé en Colombia, pero en general las universidades no les gustan Sí. ese tipo de estudio, no están construidos para ello y filosofía es muy buen sitio para hacerlo porque tiene esa vista más general y es perfectamente posible hablar de la filosofía, del psicoanálisis y la política a la vez. Pero eso coloró también el tema de mi tesis, porque yo nunca he sido a favor de aplicar conceptos psicoanalíticos a la política, ni a politizar la clínica, que es lo que me parece que está pasando un poco ahora con las intervenciones recientes de Miller en la escuela lacaniana oficial. Y filosofía, yo usé el tema de la ontología para mediar un poco entre las dos disciplinas. Hay otra pregunta que me parece a mí particular y que me interesa, digamos, y nos interesa, digamos, en REC, y es el papel de la figura de Laclau, ¿no? Digamos, Sí. Esta escuela de Essex que empieza a crecer, digamos, como un escenario importante que logra vincular las reflexiones en filosofía, Sí. con acciones más políticas en concreto, digamos, que tuvieron repercusiones, por supuesto, en Bolivia, pero también en Argentina, Sí. pero también aquí en España, digamos. Y en concreto quería preguntarte por esa figura de Laclau, por qué fue importante para ti y de qué forma, digamos, su filosofía termina, digamos, siendo como un detonante de transformación de la forma como estabas pensando problemas. No solo Laclau, digamos, como la persona, sino la obra, lo que de aquí se desprende y demás. Vale. Yo no soy, quizás, a diferencia de otras personas con las que podríais hablar, yo no soy muy fan, voy a ser muy honesto, del concepto de hegemonía en Laclau. Okay. Eso, sé que él lo presenta como su concepto central. Luego hay el tema del populismo. No sé si al final, porque ya murió, ¿no? Pero yo no sé si al final se asocia más con populismo o hegemonía. Pero son muy vinculados, ciertamente vinculados. A veces he pensado que hegemonía es un poco como su consideración ontológica y populismo es fenomenológica, ¿sabes? Algo así. Pero de todas formas, son dos conceptos que se circulan de maneras distintas. Yo siempre, desde muy pronto, me distancié del concepto de hegemonía, incluso dentro de las clases, ¿sabes? Y a mí lo que me interesaba mucho más en Laclau fue antagonismo, el concepto de antagonismo, que sigue siendo un concepto absolutamente central para mí. De hecho, mi tesis fue en gran parte sobre ese tema y dejé un poco al lado el tema de hegemonía. No sé si eso te ofende o te decepciona, ¿sabes? Pero yo creo que hay un debate interesante a ese nivel. Yo creo que para mí antagonismo tiene otra genealogía diferente a la de hegemonía y rescata la parte althusseriana en Laclau, que siempre estaba ahí. Pero lo hizo de manera muy productiva y tiene una genealogía althusseriana maoísta, incluso. Laclau siempre hablaba mal de Mao, pero hay que reconocer que Althusser estaba influido por Mao a este nivel. El ensayo famoso de Mao de 37 sobre la contradicción, que distingue a contradicción y antagonismo. Y eso es mediado por el prisma de Althusser y acaba siendo presente en la obra de Laclau.
No, ¿sabes? No sé si me explico. Eso siempre fue un concepto mucho más productivo para mí. Lo que pasa es que creo que hay una tensión importante entre hegemonía y antagonismo dentro del propio Laclau, que él pretendía hacer productivo, y yo sigo teniendo mis dudas al respecto. ¿Sabes? Yo creo que la manera en que Badiou y Rancière acaban tratando el mismo tema, por ejemplo, a mí personalmente me convence un poco más, ¿sabes? Pero supongo que podríamos tener un debate muy largo sobre ese tema. Sí, sí, sí. Claro, pero justo porque digamos un poco el problema del antagonismo también ha estado presente, digamos, en algunas discusiones que hemos tenido en Colombia a propósito de la filosofía. ¿Y cuál es, digamos, esa molestia? Digamos, nosotros también sentimos que el problema de la ontología política está en medio, y que vale la pena, digamos, pensar cuál es esa molestia que se produce con el concepto de hegemonía y por qué pensarlo. ¿Por qué pensar el antagonismo resultaría más importante y productiva políticamente que pensar el problema de la hegemonía? Sí. Bueno, otra vez hay un montón de cosas que decir. La palabra ontología en Laclau tiene muchas iteraciones y no necesariamente consistentes. A veces habla de ontología como si fuera una mera formalización de lo óntico. Sí. Vale, y en ese sentido, hegemonía puede describirse como categoría ontológica. Pero luego hay otra ontología posible en Laclau, que es la diferencia ontológica, como diferencia radical, lo que Alemán llama la brecha ontológica. Y yo no sé qué opináis vosotros, pero la articulación teórica entre la brecha ontológica y el concepto de hegemonía en Laclau siempre me ha parecido muy difícil. No es nada obvio, no se puede, no hay transmisión directa entre uno y el otro, porque por muchas razones el antagonismo tiene que ser unívoco, por ejemplo, como concepto ontológico, porque se trata de una diferencia, solo una diferencia. Pero la hegemonía se basa en la pluralidad del espacio social, por ejemplo, porque sin la pluralidad no puede haber hegemonía, no puede haber articulación que luego resulta en una hegemonía. Y la relación, por ejemplo, entre la pluralidad del espacio social en Laclau, por ejemplo, habla de democracia plural y radical, en hegemonía, la pluralidad del espacio social y la dualidad que implica implícitamente un antagonismo es muy difícil. ¿Sabes? Es difícil pensarlo, es difícil explicarlo, y es un tema que la gente siempre vuelve a ese tema, a veces sin saberlo, me parece. El espacio social, por decirlo en términos muy teóricos, se delimita por solo un antagonismo. Si no hay un antagonismo, aunque sea implícito, no tiene que experimentarse fenoménicamente. Sin un antagonismo central no hay espacio social dentro del cual tiene que haber solo un significante vacío hegemónico. Pero para que haya un significante vacío teórico, luego tiene que haber demandas plurales, articuladas en ese significante. Pero ¿de dónde vienen esas demandas? Entonces tenemos a la vez un espacio social supuestamente que es único y plural a la vez. Y eso es una contradicción, es una paradoja de Zeno, eso, ¿sabes? No es resoluble. Claro. Simplemente podemos en esa hablar de ello. Claro, en esa medida, las apuestas de Rancière y Badiou definitivamente como que muestran otra posición, sobre todo por esa idea de universalidad, digamos en el caso concreto de Badiou. ¿Cómo estas dos apuestas, la de Rancière y Badiou, empiezan como a resultarte más útiles y en qué medida logran hacerlo para pensar este problema? Lo resumo muy sencillamente, pero es un tema muy complejo. Para mí el factor clave, especialmente en Badiou, Rancière me parece que es más ambiguo al respecto, pero para mí el proyecto de Badiou parece que hay una teleología
en todas mis reflexiones aquí, todos los caminos llegan a Badiou. Pero el factor clave en Badiou para mí es la dimensión del tiempo, ¿sabes? Yo creo que hay una temporalización del antagonismo en Badiou que resuelve de alguna manera las contradicciones que se encuentran. Hablo un poco por mí, ¿no? Pero ese es el camino, como me preguntaste sobre biografía. Eso fue mi forma de viajar, digamos, de entender las cosas. Yo creo que la manera en que Badiou temporaliza el antagonismo, en el sentido de que hable de una secuencia acontecimiental, para mí resuelve el problema, la indefinibilidad entre estructura y tiempo que está presente en la cloud. Okay. Porque la cloud, mi idea es que la cloud llega al mismo punto, pero no es capaz de tomar ese paso que toma Badiou, porque no puede pensar, la cloud no puede pensar lo absolutamente nuevo en la política. Okay. Y el problema, en parte, es que, en mi opinión, es que la teoría de hegemonía le limita a ese nivel. Y mi teoría es que la cloud intuye, a ver si estás de acuerdo conmigo, Alejandro, la cloud intuye que hay un problema en su teoría o una contradicción. Y en un momento dado introduce la categoría de dislocación en un ensayo de 1990 que se llama Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Introduce la categoría de dislocación. Dislocación no es antagonismo, ¿okay? Pero tiene una dimensión de antagonismo. Y parece al principio que dislocación y antagonismo son sinónimos, pero en realidad te das cuenta rápidamente que dislocación tiene otra dimensión, que es la dimensión temporal. Entonces empieza a hablar de ciertas cosas que se parecen un poco al proyecto de Badiou, el sujeto. Es la primera vez que habla del sujeto. ¿Okay? Y es un sujeto que no preexiste la experiencia de dislocación como si fuera un acontecimiento en Badiou. Okay, entonces, y luego desarrolla un mito. Sí. Right? Y un mito, luego dice que un mito se convierte en imaginario, quizás. Pero claro, un mito se adhiere al vacío, o la falta, como lo llaman, claro, vacío es un término de una situación social. Y imaginario se adhiere a la plenitud, entonces no puede haber transmisión entre los dos momentos. Mi idea, cuando empecé a leer la cloud hace mucho tiempo, ¿no? Hace 10 años o 15 años, fue, hay algo en la dislocación que escapa el concepto de antagonismo como categoría puramente estructural. Y es esta dimensión, e incluso le estoy leyendo un poco sintomalmente aquí a la cloud, pero empieza a desarrollar la dimensión temporal de su propia teoría de hegemonía. Pero lo interesante es que hegemonía desaparece de ese ensayo, ¿no? Casi no lo menciona, bueno, lo menciona al final, creo, pero cuando empieza a hablar de dislocación, no está hablando de hegemonía en ese momento. Pero luego, claro, la categoría tiene que tomar una decisión con respecto a su propio proyecto. Y apuesta por la hegemonía, siempre que sigue siendo su categoría central, digamos, hasta el final de su proyecto. Mi interpretación es que, un poco como si fuera su psicoanalista, es que no es capaz de asumir las consecuencias de su propio argumento. Pero Badiou sí es capaz de asumir esas consecuencias, pero el precio que paga Badiou es que no puede pensar la hegemonía. Si eso es un problema para ti, no te va a gustar Badiou, ¿sabes? Pero hegemonía no es una categoría en Badiou. Y no puede pensarlo y no quiere pensarlo, Sí. ¿sabes? Sí. Otra pregunta que quería hacerte es una pregunta por cómo se producen estos cruces entre la teoría psicoanalítica lacaniana y la reflexión política contemporánea. Lo decías al principio, no se trata de politizar la clínica, pero tampoco se trata de poner como a la sociedad política al interior de la clínica, porque no se trata de ninguna de las dos cosas, sino de qué forma entonces logramos pensar esto. Pues ya hemos visto, digamos, algunos de los trabajos de Zizek a propósito de tratar de usar algunos de los conceptos de Lacan para pensar problemas políticos, pero ¿de qué forma lo logras o cómo estás pensando estos problemas?
Me preguntas sobre la relación entre teoría y Sí, praxis, psicoanalítica. ¿no? Sí. Es un tema muy complicado. Porque podríamos hablar todo el día de categorías teóricas y no está claro. Sí. Yo personalmente no, por ejemplo, cuando observo la política en general, sea en España o en Colombia o en Inglaterra, yo personalmente no pienso en términos de hegemonía, nunca. Entonces esta gente que viene y dice que la política es hegemonía, todo el mundo lo sabe. Yo no lo veo así, pero lo político no. ¿Cómo? La política sí, pero lo político no. Podría ser parte de la distinción. Lo político como categoría de ontología de la Sí, política, ¿quieres decir? Sí, pero yo soy más radical en eso. Ok. Yo creo que la política es lo que viene a interrumpir lo político. Ok. ¿Sabes? Yo no soy alemaniano en ese punto, ¿sabes? Porque él estaría más con esa distinción, tenemos que siempre insistir en lo político. Yo creo que es más bien al revés, tenemos que insistir en la política, porque para mí la política es un suplemento a la ontología, a la Badiou, porque para Badiou la política no es ontologizable. Sí, y para gente como la Clau que quieren mezclar, que quieren complicar un poco más el cuadro, se puede decir que sí, ¿sabes? Pero para Badiou no. Entonces, para mí, yo insistiría en la discrecionalidad de la política, sobre la integridad de la política, como si, y no creo que es ontologizable. Entonces, lo político para mí es las instituciones, y la política es lo que viene pero bueno, eso es un debate un poco trivial quizás. Pero yo no creo que la política es sinónima de la hegemonía. Entonces yo simplemente no lo veo de esa manera. Por otro lado, ¿qué hacer? ¿No? Ese es un tema que surge una y otra vez. En eso soy muy modesto, soy un poco shijekiano, no tengo proyectos, no tengo propuestas, no sé qué hacer. Y por un lado tenemos el proyecto de Badiou, que es reinventar el comunismo, la idea del comunismo. Eso me parece una idea muy atractiva, pero todavía no estamos en ese punto, me parece. No tenemos ni idea de dónde empezar con un proyecto así. No lo descarto. A diferencia de mucha gente de intelectuales orgánicos de Podemos aquí, no lo descarto a priori. Yo creo que es posible ese proyecto. Yo sigo creyendo en el comunismo filosóficamente. Me parece que, pero otra vez filosóficamente, no políticamente. Yo creo que yo creo absolutamente yo creo en la igualdad absoluta. Porque el comunismo se trata de eso. Y cuando quisiéramos separarnos del capitalismo, estamos en una lógica comunista. Pero otra vez estoy hablando a nivel teórico. Y yo soy miembro del Partido Laborista Británico, así que soy un poco... Cuando estoy de vacaciones de mis estudios badiouianos, soy militante del Partido Laborista Británico, ¿sabes? Entonces, no sé si es ser hipócrita, pero hay que vivir con las contradicciones que uno encuentra, ¿no? Y otra cosa que ha sido muy importante para mí es Brexit, ¿sabes? Pero yo he escrito sobre esto y yo soy partidario de Brexit, yo voté para el Brexit, soy fan, creo que deberíamos salir. Y esto ha sido un proyecto muy duradero, muy largo. La gente asocia Brexit con Trump, con la derecha, pero yo creo que se equivocan completamente. Tradicionalmente Brexit es una demanda izquierdista, de la izquierda tradicional, radical. Yo podría entrar en toda la historia, pero es un poco larga. Solo recientemente se ha convertido en una demanda de la derecha, pero eso es porque la izquierda ha abandonado totalmente el proyecto. Eso es problema para la izquierda en Gran Bretaña. Pero Brexit tiene posibilidades más emancipatorias que quizás una estructura institucional como el Partido Laborista. Pero un Brexit gestionado por un Partido Laborista liderado por Corbyn
Me parece que contiene posibilidades emancipatorias que no... Porque dentro de la Unión Europea no hay emancipación alguna posible. ¿Podría resumir 2 o 3 argumentos a propósito de por qué? Digamos, porque, contrario, digamos, toda la lectura que se tuvo en Colombia a propósito del Brexit es el ascenso de la derecha, el ascenso de la ultraderecha. Eso es simplemente una cierta ignorancia global y perfectamente razonable sobre la historia política de Gran Bretaña, ¿sabes? Jeremy Corbyn, que participa hasta un cierto punto en la lógica comunista porque él fue siempre parte de la ala trotskista del laborismo. A veces lo enfatizan públicamente y a veces no, pero todos sus consejeros son del antiguo Partido Comunista Británico o son de partidos trotskistas, que hay muchos en Inglaterra, no sé si. Como en cualquier lugar del mundo. Cualquier lugar del mundo, pero en Inglaterra solo tenemos 2 partidos, es el famoso modelo Westminster, sí. Conservador y laborista. Y más allá de eso, por la izquierda solo hay trotskismo. Nunca ha habido maoísmo, ni anarquismo, ni nada de eso. Trotskismo. Entonces, Jeremy Corbyn dijo que votó para quedarse en la Unión Europea, pero no fue muy con mucho entusiasmo. Pero hay rumores que él votó para salir, porque él es de la izquierda británica tradicional que siempre quería salir de la Unión Europea. Toda esta izquierda nueva que quiere quedarse son inexplicables para mí. Yo no sé por qué tenemos que quedarnos en una dictadura capitalista de este tipo. No es una metáfora, si digo dictadura. No hay democracia alguna. Porque me parece una decisión perfectamente racional. ¿Quieres salir de la Unión Europea? Obviamente sí. No hay mucho que... Y ahora a ver que yo creo que va a pasar, pero las condiciones exactas. Dijeron que fue por racismo, pero eso es en parte, no quiero aburrirte, Alejandro, pero eso en parte es propaganda, desde mi punto de vista, por parte de la propia Unión Europea, que no quiere que salga ningún país más, ¿sabes? Xenofobia fue una parte del voto, sí, pero no al voto todo. Y en gran parte, en la primera encuesta que se hizo después del voto, que fue de Ashcroft, o la encuesta de Ashcroft, preguntaban a la gente mucha gente que había votado para salir, todos dijeron lo mismo, democracia. ¿Sabes? No queremos, queremos que hay una representación de nuestros deseos en el Parlamento. Ahora estamos negociando en Europa con gente como Michel Barnier o lo que sea. Nadie ha votado para esa gente nunca. Nadie ha elegido esa gente. Entonces son gente que nadie ha elegido nunca. Y están representando aparentemente medio billón de personas, ¿no? Entonces no hay democracia alguna, ¿no? Entonces es racional, ¿no? Preferiría que no. I would prefer not to, ¿no? ¿Quieres quedarte? Yo creo que no. No vamos. Y creo que todos los países de Europa deberían hacer lo mismo. Estoy como a favor de la Unión Europea, pero no esta. No en esta estructura, sino sí. Y luego con hegemonía y todo eso, yo creo que eso es otro tema. Hegemonía, por cierto, a nivel práctico, tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con el eje español América Latina, Latinoamérica, no sé si estás de acuerdo, tiene que ver con el eurocomunismo y eso fue un eje que no infiltró en el resto de Europa necesariamente. En Inglaterra nadie habla de hegemonía, ¿sabes? La escuela de Essex es una isla. Corbyn no habla de hegemonía porque no entra en nuestra forma de pensar la política. Hay algo particular que nos ha llamado la atención, digamos, de España, de estar en Europa, y es un cierto desarrollo de una movida intelectual que en América Latina se da en otros espacios, generalmente pegado a las militancias políticas. Estamos en Cruce, que es un espacio de experimentación política y teórica, ¿cierto? ¿Puedes contarme un poco más de la experiencia de Cruce, de cómo se articulan acá y de qué formas y qué tareas están haciendo y ejerciendo? Vale. Otra vez es complicado aquí mezclar la teoría de la situación con la práctica, ¿no? Porque Cruce para mí es un ejemplo del tipo de experiencia que yo he tenido varias veces en mi vida, que es proyectos
colectivos cívicos, digamos, ¿sabes? Que es una parte muy, como sabéis, una parte muy importante de la cultura anglo, Sí. donde todo es horizontal. Pero es porque siempre tenemos la tradición de formar iglesias horizontales, ¿sabes? Por eso fue parte de la reforma europea, ¿no? El protestantismo y todo eso. Entonces, para nosotros es muy importante, si te apetece hacer algo, lo importante es hacerlo, ya está. Entonces, no esperas permiso de nadie, just hazlo. Si tienes el deseo, hazlo. Pero luego, no quiero reducir Cruce solo a una experiencia cívica o de civismo, ¿no? Pero lo que tiene en común con una experiencia de ese tipo es que yo creo que es anti-jerárquico. Entonces, el impulso original con la fase de la sección de pensamiento contemporáneo en que estamos ahora, sobre todo con el grupo de lectura que se reúne aquí cada 2 semanas y tenemos debates que han sido subidos online también para darle una idea a la gente. Es hacer una cosa anti-jerárquica en el sentido de anti-universitario. Porque me di cuenta rápidamente aquí en España, quizás, no sé en Inglaterra, pero en España, que todas las situaciones intelectuales en que uno pudiera encontrarse se encontraban sobredeterminadas por la jerarquía institucional universitaria. Y no puede ser, estoy totalmente en contra de eso, me parece terrible, porque como dijo alguien aquí el otro día, en la universidad hay saber, pero no hay pensamiento necesariamente. Y para que haya pensamiento tiene que ser colectivo y muy horizontal. Entonces, aquí nos organizamos de forma muy anti-jerárquico, nos sentimos en un círculo y simplemente cualquiera pueda intervenir en el debate. La única condición es haber leído el texto y cualquier intervención sobre el texto vale. Entonces no tenemos micrófonos, ni mesas, ni agua, ¿sabes? Toda esa parafernalia no. Intentamos siempre aferrarnos a una experiencia de la igualdad intelectual. Y eso creo que no solo en pensamiento, pero en todo el espacio aquí, ¿sabes? Y no sé si hay algo más que se puede decir. No, pues eso, sí, que la igualdad es nuestra norma, no, incluso a nivel organizativo, no votamos nunca en Cruce, decidimos cosas, ¿sabes? ¿Cómo funcionan esos mecanismos de decisión? Tenemos una junta mínima que supuestamente tiene que reunirse de vez en cuando, pero si las cosas están funcionando, tampoco es un poco como un conjunto extensional, no tiene que tener coherencia. Si están pasando cosas aquí, todo está bien. Y cuanto menos coordinación jerárquica o a nivel de decisión, de tomar decisiones, cuanto menos mejor, ¿sabes? Y si alguien quiere ser socio de Cruce, tiene que pagar unos euros al mes. Y luego el espacio es para ellos, básicamente. Y intentamos siempre mantener esa incoherencia productiva, ¿sabes? Ok, no, Tim, ese es un poco, digamos, la idea que tenemos en REC y estoy seguro que en unas futuras ocasiones vamos a poder trabajar juntos. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.